Parce, hay momentos en la vida donde todo parece andar tal cual como tú lo tienes planeado. Tienes empleo, tienes una rutina, tienes sueños, tienes metas y todo parece andar tal cual como tú lo estás imaginando. Parece que el día de mañana va a ser igual o similar que el día de hoy, hasta que llega un día donde todo eso cambia. Y no porque tú lo hayas querido, sino porque la vida decide escribir un nuevo capítulo que no estaba en tus planes. Hace un tiempo ese capítulo llegó para mí y fue un accidente en moto. Recuerdo que cuando estaba en el piso, en el suelo, la única pregunta que me hice fue ¿por qué a mí? Lo pensé y es una pregunta que me he hecho muchas veces. Y muy seguramente también tú en algún momento de la vida te la has hecho. ¿Por qué a mí? Ya sea en alguna circunstancia adversa, como una ruptura amorosa, una pérdida de trabajo, una pérdida de algún familiar o amigo querido, temas económicos o simple y sencillamente un día amaneciste, te viste al espejo y no reconociste a la persona que viste enfrente. Y es curioso porque esa pregunta aparece justo en el momento cuando sentimos que no tenemos el control de nuestra propia historia. Y con el tiempo aprendí algo. Las mejores historias comienzan justo cuando todo se rompe. Y podemos encontrar algunos de estos ejemplos en historias que todos conocemos, como por ejemplo en Cars. El Rayo McQueen comienza su gran historia justo cuando a altas horas de la noche se pierde en un pueblo que nadie conoce. O Luke Skywalker, su historia de héroe comienza justo cuando pierde su familia. Y así muchas historias, así no sean éticamente correctas, como por ejemplo Breaking Bad, donde Walter White, su historia cambia justo en el momento cuando le detectan un cáncer, justo cuando esa expectativa de vida es bastante corta, él tiene que tomar decisiones y decir como, oiga, nunca en la vida quise ser el mejor cocinero de metafetamina, pero tuve que tomar una decisión justo en el momento donde su punto de adversidad estaba mucho más alto. Y si lo piensas, ninguno de ellos levantó la mano queriendo decir como, oiga, quiero sufrir, quiero pasar por una adversidad, quiero aprender a las malas, y ninguno de nosotros en nuestra historia cotidiana tampoco lo hacemos. Y es que precisamente nadie pide el dolor, nadie agenda una tragedia o simplemente no pensamos en que eso nos puede llegar a suceder a nosotros. Y ninguno de ellos levantó la mano queriendo que alguna de estas cosas malas les pase. Simplemente la aventura les fue impuesta. Y eso precisamente es lo más parecido a la vida real que tenemos. Nadie pide el dolor, nadie agenda o planea una tragedia, simplemente ocurre. Y ahí es cuando nosotros debemos reflexionar, cambiar nuestra manera de pensar precisamente en esos momentos difíciles que tenemos. Y existe un patrón narrativo desarrollado por Joseph Campbell que se llama El viaje del héroe y que precisamente lo vemos en muchas de las películas o muchas de las historias que nosotros conocemos. Él básicamente lo que hizo fue analizar cientos de mitos alrededor del mundo, descubrir que nuestras culturas son diferentes, nuestros héroes son diferentes, pero que también nuestras historias van trazadas por una narrativa que más allá de la ficción también entra, encaja y conecta con nuestras vidas cotidianas. Y la estructura casi siempre es la misma. Primero, existe un mundo cotidiano o como nosotros le decimos una zona de confort. Luego existe un llamado a la acción o ocurre algo, un evento canónico, que este último irrumpe en nuestra tranquilidad de mundo y quiebra todo lo que veníamos trabajando detrás de eso. Luego de eso aparece el miedo, la incertidumbre, el momento donde el héroe o el personaje principal quiere volver atrás porque precisamente todo eso conocido o todo eso que hemos vivido o precisamente esa zona de confort es la que nos hace sentir bien. Y precisamente aquí es cuando ocurre algo increíble. Cuando nosotros empezamos a ver el principio del desastre, finalmente es un principio de una transformación. Cuando estuve en la universidad y me contaron esta narrativa o esta forma de contar historias, yo dije como, parce, qué chévere o qué bonito porque finalmente sí conecta
conecta con lo que somos nosotros los seres humanos. Quizás nosotros no lo hacemos de una forma mágica o de una forma especial o un llamado, lo hacemos de unas maneras mucho más cotidianas, como una pérdida de empleo, una bancarrota, una ruptura amorosa, una pérdida de un ser o un familiar querido, y precisamente ahí es donde nosotros tomamos la fuerza para generar nuestro cambio. Precisamente es cuando llegan los aliados. Es una etapa también muy importante. Luke tuvo a Obi-Wan, Frodo tuvo a Sam, Batman tuvo a Alfred, y nosotros también tenemos amigos, familiares, profesores, conocidos o incluso algún desconocido que llegó justo en el momento preciso a decirnos o a hacer algo para que nosotros volviéramos a conectar de la manera que lo debíamos hacer desde un principio. Y luego de esto llegan las pruebas, y justo ese es el momento más difícil porque parece que todo está perdido, parece que no estamos avanzando. Hubo mucho tiempo invertido que no está brindando los frutos correctos. Y si tú te pones a pensar, justo ahí es el momento de la película o de la historia donde el protagonista también se siente de esa manera, perdido, frustrado. Recordemos algunos ejemplos. Rocky perdió su pelea más importante justo antes de ser campeón. Bruce Wayne cae una y otra vez antes de convertirse en Batman. Simba huye mucho antes de ser rey. El héroe nunca entiende el significado de sus cicatrices mientras las está viviendo. Eso solamente se entiende cuando miras hacia atrás. Solamente lo entendemos cuando finalizamos el capítulo. Y eso nos sirve porque con el tiempo yo empecé ya no a preguntarme por qué me pasa esto, sino todo lo contrario, a preguntarme qué es lo que puedo aprender o qué es lo que puedo ganar con esto que me está pasando. Esa sola pregunta cambió muchas cosas en mí. Ya no a pensar en la razón, sino en la dirección. Y creo profundamente que ahí está la diferencia. No todos los problemas tienen una justificación. Hay cosas completamente injustas, completamente dolorosas, que no siempre podemos justificar de alguna o de otra manera. Mi caída fue una caída que hasta el día de hoy todavía no justifico al 100% cómo pudo haber llegado a pasar, pero ya encontré una dirección o un camino del por qué pudo llegar a pasar eso. Y ojo, no creo que todo pase por algo, pero sí creo que podemos llegar a hacer algo con todo lo que nos pasa. La diferencia no está en lo que nos ocurre, la diferencia está en lo que podemos escribir después de lo que nos ocurre. Quizás el día de hoy estás viviendo una situación igual o similar. Quiero decirte algo, en todas las grandes historias, este es justo el momento donde el héroe todavía no sabe que va a tener un cambio gigantesco a partir de lo que le está sucediendo. Y tal vez tú no lo sepas, y eso está bien, porque no todos los protagonistas conocen el final de su historia justo cuando la están escribiendo. Solo siguen caminando y eso está bien, porque eso es suficiente para que empiece la transformación.